Bien, señores, nosotros tenemos desde los Estados Unidos de América a nuestra analista Rosario Espinal. Rosario, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Bueno, ¿alguna expectativa, algún cambio en estas elecciones que llegan tan apretadas, ¿no? Todavía dentro del margen del error estadístico. Todo se mantiene. La única novedad fue ayer la carta del director del FBI. Okay. Sí. Pero ya digamos que ahí lo único que se puede analizar son dos cosas: lo que hizo y cómo se relaciona con el marco legal institucional de Estados Unidos, y por otro lado el efecto negativo que ha tenido en los últimos 9 días sobre la campaña de Hillary Clinton. Cuando la primera carta de hace 2 viernes salió, pues la campaña de Hillary Clinton estaba en su momento culminante porque habían pasado los 3 debates, que ella había salido muy bien. Entonces la carta de hace 10 días pues realmente le dio un bajón en el ánimo sobre todo, pero ya para mediados de esta semana que pasó, otra vez la campaña de Hillary pues se había estabilizado e iba a la delantera. Y eso es lo que las encuestas que salieron hoy mantienen. Las predicciones se mantienen, las predicciones estadísticas se mantienen igual. Así que solamente ahora falta ver cuántas personas votan y cómo votan. Señor Espinal, fue precisamente esa carta del FBI lo que acercó más a Hillary de Trump. Esa carta que usted dice ocurrió hace 10 días, pero está emitida en el día de ayer, donde ya dicen, ok, revisamos todos los correos y seguimos con la posición de que no es un crimen, de que no hay razón para analizarla judicialmente. Entonces, ya esas declaraciones ayer del FBI ¿pueden distanciar de nuevo a Hillary de Trump, o entiende usted que por el momento en el que ocurrió no tendría mayor efecto? Mira, la carta, una posición es, bueno, la carta vuelve a poner el tema en primera plana y eso nunca es bueno para Hillary, pero por otro lado, para sus seguidores hay un alivio, porque realmente ella va a llegar a las elecciones sin tener eso. Ahora, durante los últimos 10 días, realmente la carta le dio a Trump un tema de campaña central. Claro. O sea, todo lo que Trump ha estado diciendo en los últimos 9 días ha sido fundamentado en esa carta y él agregándole cosas. O sea que realmente la carta le dio a él un tema de campaña en un área, digamos, en una temática en donde ella era vulnerable. Así que indiscutiblemente que eso ha tenido un efecto. Ahora, ¿cuál es el punto? Como quiera, a pesar de ese elemento, ya para, digamos, el miércoles, el jueves pasado, Hillary ya estaba reposicionada con una estabilidad en las encuestas, que eso es lo importante. Es decir, aún no hubiese escrito ayer el director del FBI la carta, como quiera, ya Hillary tenía una delantera en las encuestas. Entonces, en ese sentido, ella logró superar eso. Y digamos que, a pesar de la carta y del efecto negativo que tuvo esa carta en la campaña de Hillary, ella ya ayer, antes de ayer, se proyectaba ganadora. Rosario, buenos días. Pablo Macchini de este lado, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Mira, Trump incluso perdiendo ya ganó. Ha sido un fenómeno interesante. Me gustaría que me hablaras del escenario posible, muy posible, de un triunfo de Hillary Clinton, pero la vida política post este proceso electoral y este fenómeno que nos ha hecho equivocarnos a todos, que se llama Donald Trump. ¿Cómo ves el escenario post proceso electoral? Bueno, el problema principal que tendrá Hillary no es Donald Trump. Ni siquiera los seguidores propiamente que él movilizó. El problema central que ella va a tener es que si los demócratas no logran una mayoría en el Senado, y ahí la carta de Comey hace 10 días puede ser que tenga un impacto, porque los demócratas se proyectaban que podían ganar el Senado, la mayoría en el Senado. Si eso afecta a ese nivel y los demócratas no logran una mayoría en el Senado, entonces Hillary va a tener que enfrentar la misma situación de Obama. Obama desde enero del año 2011, Obama no tiene una mayoría en el Congreso. Él mantuvo la mayoría en el Senado
digamos, Obama tenía mayoría en el Senado y en la Cámara durante los primeros 2 años de su gobierno. Luego perdió la Cámara y a partir de enero del 2011 ya no tenía la Cámara y luego en el 14 ya pierde el Senado. O sea que Obama ha gobernado con un partido republicano opositor. Si el Partido Demócrata no gana por lo menos el Senado, que es lo único que es posible, no pueden ganar la Cámara, pero si no gana el Senado, entonces ellos van a tener las 2 cámaras en contra. Y el Partido Republicano, para sus representantes mantener su vitalidad electoral en sus comunidades, tiene que hacer la oposición a ella. Entonces eso le dificulta mucho gobernar con un Congreso totalmente republicano. O sea que yo pienso que ese es el problema central que ella va a tener, no propiamente Donald Trump. Pero Rosario, yo me refería un poco más al cambio, o sea, lo impredecible, era impensable hace un año que este señor impresentable, misógino, xenófobo, confeso, llegara a donde está. Entonces ya esto ha cambiado la forma de hacer política, las preferencias de un electorado que jamás se pensó que se iba a llegar donde se ha llegado. Es por ahí que yo quiero llevar tu respuesta. Indiscutiblemente que lo que Donald Trump ha hecho es romper digamos, la civilidad del discurso que se llama políticamente correcto. O sea, él reintroduce en el discurso político normal, regular, digamos, una serie de expresiones políticas que ya estaban en desuso. No porque mucha gente no la piense, sino porque ya había una especie de autocontrol de no expresar el racismo, el sexismo, la homofobia, o sea, todas esas cosas que, bueno, que aunque la gente la sienta, pues tenía que controlarse, por lo menos en los discursos públicos y en las expresiones públicas. Entonces, indiscutiblemente que él ha roto eso. Sí. Ahora, el gran precio que él va a pagar y el gran precio que va a pagar el Partido Republicano es precisamente ese. Porque el documento que escribió, que el Partido Republicano encomendó cuando perdieron las elecciones del 2012, el documento que hicieron una serie de expertos ahí, planteaba que si el Partido Republicano no se repensaba y trataba de reconectar con la diversidad del electorado de Estados Unidos, el Partido Republicano no iba a ganar unas elecciones presidenciales en mucho tiempo. O Rosario. Sea, esta sociedad es muy diversa. Esta es una sociedad dividida por clase, dividida por género, dividida por etnia, dividida por raza, dividida por edad. O sea, aquí hay muchas divisiones. Este es un electorado muy complejo. Por género. Y formar, sí, mencioné género, formar coaliciones políticas ganadoras en elecciones presidenciales es complejo. Claro. No es una temática. Por ejemplo, el tema de los correos electrónicos le llega a un sector de la población, pero a los latinos ese no es el tema. A los latinos es que Donald Trump dijo que los mexicanos son criminales y violadores, o que sacó a Ramos de una rueda de prensa. O sea, son otras cosas. A las mujeres son otras cosas. O sea, es un electorado fragmentado y construir esa coalición requiere de una diversidad de temáticas y de realmente atender las necesidades de esos diversos grupos. Lo dijo el informe que hizo el Partido Republicano. Entonces, si ellos no le pusieron atención y eligieron a Donald Trump, que era el que tenía el gatillo suelto para decir todo lo que querían decir sobre esos grupos, entonces, bueno, ahí está el resultado. Rosario Oli Matos. Sí. Estoy viendo una proyección que hace BBC de las últimas 5 encuestas. Esa proyección es a hoy, 7 de noviembre. Aquí están 45 Hillary, 44 Trump. Es decir, que prácticamente están dentro del margen de error de lo que serían las mediciones. Si contamos con la estructura mediática, el apoyo corporativo y del liderazgo político tradicional, incluyendo republicano, la elección del candidato que representa el antidiscurso político no ha sido tan errático para los republicanos, que amenazan con ganar el Congreso
si no ganan la presidencia en este proceso. Por lo que yo creo que Trump no ha tenido un mal desempeño, independientemente de que podamos cuestionar la decisión de los republicanos. De alguna manera parece representar las aspiraciones de una gran parte del electorado. Ok, vamos a ver, por parte. En primer lugar, indiscutiblemente que Donald Trump le ganó a los otros republicanos, por algo le ganó. O sea, le ganó porque le hablaba más a la base electoral republicana. Eso yo creo que es evidente. Yo, por ejemplo, yo entiendo que sorprendiera que ganara Trump, pero yo particularmente pensé siempre que él tenía una alta probabilidad de ganar las primarias, porque él fue el que realmente apeló de una manera energética y convincente a la base electoral conservadora, que es la que vota en las primarias. Bueno. Eso está ahí. El segundo, el Partido Republicano tiene alrededor de un 40, un 42% del electorado de este país. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, son masas electorales que aquí hay. O sea, en Estados Unidos hay una división por partido. Cada partido tiene una base electoral clave. Entonces, Donald Trump, aunque en un momento los republicanos no se habían todavía acercado a él, ya cuando se acercan las elecciones, la gente se enfila en torno a su partido político. Entonces, eso es lo que hemos visto. Los republicanos pues se han ido enfilando en torno al candidato que tienen. Y ahí está ese resultado. Por otro lado, Hillary Clinton es una persona que tiene 30 años en la política y que tiene pues mucha carga encima y problemas encima. Entonces, eso también pues la hace, o sea, ella tiene fortalezas por un lado, pero tiene grandes debilidades por otra, por ser una persona que ha estado muchos años en la política a todos los niveles. Entonces, en este escenario, no es que las elecciones iban a ser 70-30, o sea, no, o sea, es normal los niveles donde está. Eso por una parte. Por otra parte, las encuestas nacionales en Estados Unidos son un indicador muy general de las tendencias. Porque en Estados Unidos no se gana elecciones por el voto nacional, sino que hay que ganar estado por estado. Entonces, la encuesta nacional te da una idea de por dónde andan las cosas, pero no te pueden predecir el trayecto de una candidatura para ganar las elecciones. Entonces hay que ver entonces estado por estado el posicionamiento de los candidatos. Por otro lado, hay que señalar el discurso de nacionalismo económico de Donald Trump pega. O sea, hay mucha gente que realmente ese discurso de nacionalismo, o sea, es un poco que da risa que sea él quien lo esté, que sea el abanderado de ese discurso, pero realmente hay un discurso, hay un nacionalismo económico conservador que es muy atractivo a un segmento amplio de la población. Incluso si ese discurso del nacionalismo económico no estuviera asociado a los otros problemas de Donald Trump, ese es un discurso ganador de elecciones. Bien. Pues muchas gracias Rosario Espinal, por ese análisis tan interesante. Gracias, Rosario. Adiós. Bien.